Buenas, yo soy Javier Caño y esto es Caño de Panenka, un canal sobre fútbol español con vídeos todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Como ya es tradición, aquí todos los lunes nos juntamos, tú, yo, y hablamos de lo mejor y lo peor de cada fin de semana liguero. En este caso, la jornada 23, una jornada que ha estado muy marcada por el partido que se tendría que haber jugado el sábado a las 2 de la tarde en Vallecas entre Rayo Vallecano y Real Oviedo, que no se jugó por, cosas que vamos a hablar ahora y que evidentemente han marcado mucho la jornada y vamos a empezar hablando de ello. Pero oye, antes, suscríbete y déjate un like porque todo apoyo se agradece una barbaridad. Estamos intentando hacer crecer el canal poquito a poco y todo apoyo de verdad que se agradece mucho. Pero bueno, como solemos hacer aquí, damos un chasquido y nos vamos al gráfico de lo positivo y lo negativo. Y como lo prometido es deuda, vamos a empezar hablando del tándem entre el Rayo Vallecano y la Liga. Podríamos haber puesto, en vez de este logo que nos hemos inventado, un tándem entre media cara de Raúl Martín Presa y media cara de Javier Tebas, porque hay que hablar de las dos figuras. Primero, Raúl Martín Presa, que es un presidente que tiene a su equipo en Conference League, que está viviendo uno de los años, bueno, yo creo que digamos, un conjunto de años de los mejores de su historia, que está viviendo el Rayo Vallecano, y que aún así tiene el club hecho unos zorros. Tiene el césped, que lo hemos visto las últimas semanas, que daba auténtica vergüenza para ser primera división. Tiene a sus jugadores sin poder entrenar muchos días en la ciudad deportiva, sin agua caliente, con muy poquita gente dentro del club, en la estructura del club. Tiene un club que es un milagro que vaya hacia adelante. Raúl Martín Presa es negligente en sus funciones. La función de un presidente, sin ninguna duda, es tener a tu club lo mejor posible. Y Raúl Martín Presa en esto fracasa, o ha fracasado o está fracasando. Tiene un estadio como Vallecas que está anticuado, que está, cuando ves fotos en internet, bueno, en redes sociales, sucio por todos lados, que para sacar entradas hay que ir presencialmente al campo. Es todo un desastre en el Rayo Vallecano. Y es que el Rayo Vallecano no está en Conference League gracias a Raúl Martín Presa, sino que está en Conference League a pesar de Raúl Martín Presa. Pero vamos a otra figura de la que hablamos, que es Javier Tebas. Una figura que preside la liga y que habla mucho de cosas no tan importantes para el funcionamiento de una liga y que no tiene la cabeza puesta en algunas cosas que sí que son importantes. ¿Y a qué me refiero con esto? Javier Tebas habla mucho de que la piratería es el cáncer del fútbol español, que es muy peligroso porque hace que luego los derechos televisivos se devalúen y así nos devaluamos como liga. Pero claro, yo planteo una pregunta. ¿Qué te devalúa más como liga? ¿La piratería o que uno de los equipos que tienes en competición europea no tenga un césped en condiciones? ¿Qué te devalúa más como liga? ¿La piratería o suspender un partido 3 horas antes de su celebración? Es una vergüenza que desde la liga se permite lo que se permite a Raúl Martín Presa. Es una vergüenza. Y lo que ha pasado este fin de semana da una imagen internacional de la liga que es bochornosa. Bochornosa, de verdad. Es muy peligroso lo que está pasando en el Rayo Vallecano porque ahora está en Conference. Pero lo normal en los siguientes años, si sigue así esta dinámica, es que descienda, evidentemente. Y teniendo esta realidad en la liga, Javier Tebas lo permite. Es una auténtica vergüenza. Yo espero de verdad que la sanción sea ejemplar al Rayo Vallecano. No sé lo que dice el reglamento en este caso concreto, pero yo creo que lo ideal sería darle el partido por perdido. Porque si tú no puedes presentar un campo, oye, ya lo siento, pierdes el partido. No se puede suspender un partido 3 horas antes de la hora en la que se tendría que celebrar. Es una vergüenza lo que hace Raúl Martín Presa y lo que permite Javier Tebas. Vamos a lo positivo, que se nos va a poner mejor cara. Vamos a empezar hablando de la Real Sociedad, que ha vuelto a ganar, ganando a un Elche que no estuvo tampoco del todo mal,
pero se volvió a pegar unos cuantos tiros en el pie y así es muy complicado ganar en la liga, sobre todo ganar fuera de casa, que sabemos que le está costando una barbaridad, tanto que todavía no ha ganado. Pero hablando del equipo de Matarazzo, está en un momento de tal confianza y en una dinámica tan positiva que es muy difícil pensar que va a perder un partido dentro de poco. Evidentemente está teniendo suerte, porque el gol el otro día, creo que es el segundo, el que mete Oyarzábal, es un fallo del Elche clamoroso que lo normal es que no pase. Y durante los últimos partidos ha tenido detalles que siempre le caen de cara. Pero eso lo que quiere decir es que están en una dinámica súper positiva. Que están en un momento de tal intensidad y tal confianza que es muy difícil que esos detalles no te caigan de cara. Porque además ha subido el nivel de muchos jugadores, empezando desde atrás Remiro, que el otro día vuelve a hacer un gran partido, llegando a la punta con Mikel Oyarzábal, pasando por unos cuantos, por el medio de las bandas, porque están todos dando un gran nivel. Y esto no es casualidad, no es, oye, no, es que te está cayendo todo de cara, qué suerte tienes. No, te está cayendo de todo de cara, porque tienes un poco de suerte, pero porque estás buscando la suerte. Y porque además está jugando bien en la Real Sociedad, que el otro día en cuanto recupera, como un cuchillo hacia adelante, y le hace sufrir mucho al Elche. Podría haber recibido algún gol más la Real Sociedad, sin ninguna duda. Pero está en tan buena dinámica que es difícil pensar que vaya a perder algún partido en los próximos días. Y lo siguiente que le viene son unas semifinales de Copa del Rey contra el Athletic Club, que va a ser un planazo de partido. Volvemos a lo negativo. Y vamos a hacer un poco de conexión con la Copa del Rey también. Porque vamos a hablar del Atlético de Madrid, que venía a hacer un partido en la Cartuja en Copa del Rey maravilloso. Maravilloso, de verdad. Si no visteis ese partido, te pones a primera parte y es un disfrute constante de cómo está jugando de bien este equipo al fútbol. Tenía una oportunidad contra el mismo rival de enganchar esa buena dinámica, volver a jugar muy bien. Y la verdad que el otro día estuvo fatal. Fatal. ¿Cómo se explica que un equipo, bueno, dos equipos jueguen entre sí en la misma semana y en uno queden 0-5 y en el otro 0-1, pero cambiando los equipos que ganan? Para mí creo que tiene muchísimo peso la lesión de Pablo Barrios, sin ninguna duda. Un equipo mucho más plano, el Atlético de Madrid sin Pablo Barrios. Y además, Pablo Barrios en la derecha con Juliano y Marcos Llorente suele ser un factor que con esa movilidad le da mucho en ataque al Atlético de Madrid. Y que no esté, ya no solo hace que tenga una circulación mucho peor el Atlético de Madrid, sino que ese atajo que tiene el Atlético no lo puede tomar y se nota mucho. Luego lo podemos explicar con que el Betis metiéndose atrás tuvo un plan mucho más efectivo contra el Atlético de Madrid que ir a apretar arriba, que si algo tiene bueno el Atlético de Madrid es la salida de balón y se notó el otro día mucho. Y luego que arriba, de verdad, la diferencia entre lo que hizo Griezmann en la Cartuja y lo que hizo ayer Julián Álvarez en el Wanda Metropolitano fue abismal, abismal. Ni se le vio a Julián Álvarez, fue cambiado en el descanso y la pinta que tiene es cada vez peor. La verdad, yo no sería nada positivo. Pero vamos a pasar del Atlético de Madrid a su rival, el Real Betis Balompié, que igual podía haber traído al Atlético de Madrid y ya me valía para hablar de ese partido, pero quería hacer un inciso en el Real Betis Balompié y remarcar el mérito que tiene reponerte mentalmente de una goleada en tu casa y una eliminación, ir a uno de los campos más complicados de primera división en España y ganar. Tiene un mérito increíble, de verdad. Entiendo que Pellegrini habrá hecho su trabajo de recomposición mental de sus jugadores, pero tiene un mérito para todos, tanto para Pellegrini como para todos los jugadores, que es espectacular, de verdad. Yo aplaudo lo que hizo el Betis el otro día, porque de verdad que estuvo muy, muy, muy bien. A mí me gustó mucho lo que hizo y creo que tiene mucho mérito y hay que traerle por eso. Volviendo a lo negativo, vamos al Valencia Club de Fútbol, que jugó contra un Real Madrid espeso, que creó poquito, generó poquito, que le estaban exigiendo poco, que el Valencia no salió mal,
pero es que hizo un partido terrible. Y no terrible desde el principio, pero según fue avanzando el partido, decías, oye, le falta mucho a este Valencia, pero le falta nivel. Yo creo que el Valencia, bueno, podremos hablar de si Corberán tiene que ser destituido o no, pero creo que el Valencia tiene para más, de verdad, tiene para bastante más. Y ayer hizo un partido muy malo, ya digo, contra un Real Madrid que te exige bastante poco. En ataque fue un solar el Valencia, más allá de lo que hizo Lucas Beltrán, un solar. Y el nivel es muy bajo, muy bajo, de verdad. Yo no sé si se va a ir a segunda porque hay muchos equipos que ese nivel bajo lo tienen. Y tiene plantilla para más. Pero el nivel es muy bajo y hay que hablar también de Corberán. Que cambiar a Lucas Beltrán no lo entendió nadie. Nadie. No, yo no... Bueno, le cayó una pitada inmensa en Valencia, pero no lo entendió nadie y yo le quería traer aquí. Quería traer al Valencia porque el partido fue muy malo. A nivel ofensivo fue un solar. No hizo nada, no hubo nada. Fue desértico. Dio un palo, pero vamos, una acción muy aislada. Y es muy preocupante el Valencia porque tiene muy poquito nivel. La suerte que tiene Valencia es que ahí abajo podemos hablar de que el Mallorca también tiene poquito nivel, de que el Sevilla tiene poquito nivel, que el Getafe tiene poquito nivel, que el Alavés tiene poquito nivel. Y hay unos cuantos ahí. El Elche, veremos, yo creo que va a salir hacia adelante, pero bueno, se está metiendo en problemas. Hay varios ahí que van a sufrir mucho porque la realidad es que el nivel es muy bajito y así se nos está quedando la liga que nos está quedando. Volviendo a lo positivo, vamos a hablar de un equipo que acabamos de nombrar, que es el Getafe, que yo quería traerle, porque siendo un partido muy cerrado, de pocas ocasiones, en el Getafe Alavés, oye, este tipo de victorias son las que luego te hacen salvarte. 0-2 en casa del Alavés, de un rival directo, ganándole el gol a verás, y con grandes actuaciones de tu portero David Soria y arriba de Luis Vázquez, que metió un golazo, de verdad. A mí me encanta, o sea, me pareció un movimiento de 9 de muchísimo nivel en el área. Si no lo habéis visto, id a echarle un ojo. Controló los detalles, fue mejor que el Alavés en la segunda parte sobre todo, y en las áreas se impuso. ¿Va a ser esto sostenible y va a ganar ahora 5 partidos? No creo, de verdad que no creo. Pero venías contra un equipo que viene de ganar 2 partidos seguidos, con buenas sensaciones, controlas las áreas y ganas. Van a ser, yo con la lucha por el descenso pienso todo el rato lo mismo. Y es que van a ser todas las semanas candidatos, unos sí, otros no, y la semana siguiente al revés. Porque el Sevilla ganó al Athletic, parecía que, bueno, podemos hablar de un equipo que va a ir hacia adelante, pero ala, 4-1 contra el Girona, o sea, 4-1 contra el Mallorca y perder contra el Girona. Bueno, empatar contra el Girona y casi perder. Pero luego el Alavés gana 2 y pierde contra el Getafe. Alguno que viene de perder y de repente gana 2. Y así van a ir cambiando todo el rato. Se van a ir sumando todo el rato, sumando, restando entre ellos. Y yo creo que vamos a tener de aquí a final de liga una lucha a 4, 5, 6 equipos por 1, 2 o 3 posiciones de descenso. Veremos. Pero yo creo que no van a salir del bucle. Son todos de un nivel muy parecido y todos van a estar ahí abajo metidos. Vamos a acabar este vídeo con un equipo del que hemos hablado ahora, su partido, que es el Girona, que hace una primera parte muy buena. La del Sevilla es malísima, y traigo al Girona porque dejó salir vivo al Sevilla, no aprovechó esa ventaja que tuvo, que es ir al Pizjuán, ganar, despegarte mucho de la zona de descenso, y los detalles fueron todos del lado del Sevilla, al menos en la segunda parte. Pero es que en la primera parte tuvo varias ocasiones claras, que tienes a ver, la jodimos delante, vale, pero bueno, como para haber ganado el partido, para haberlo finiquitado. Yo entiendo que Mitchell se tuvo que ir muy enfadado. Y además, si en el minuto 90 estás ganando, coge Echeverri y se juega un recorte en la frontal del área prácticamente, que es para matarlo. Encajas, consigues forzar un penalti y encima lo fallas. No puede ser. En la lucha por el descenso, eso no puede ser. Es muy peligroso hacer este tipo de cosas y por eso, por dejar vivo al Mallorca, o sea, al Sevilla, perdón,
que son tantos equipos que al final vas juntando. Pero por dejar vivo al Sevilla, traemos al Girona, lo negativo. Hasta aquí el repaso. Podríamos haber hablado también de un Athletic que estuvo bien, un Osasuna que demostró pegada en campo del Celta. Podríamos haber hablado de la victoria de Madrid y Barça, pero bueno, es que tampoco estuvieron especialmente bien. De hecho, a mí el Mallorca, por ejemplo, me gustó. Me parece que lo hizo bastante bien. Así que volvemos al gráfico total. Esto ha sido un fallo de novato, que es lo que soy de momento. Pero si te ha gustado este vídeo, oye, suscríbete, dale like y nos vemos el siguiente que viene mañana a las 2 de la tarde para hablar de la Copa del Rey. Agur.